Hola, buenas tardes. Es un gusto encontrarnos nuevamente. Vamos a encontrar esas experticias oscuras que todos llevamos dentro y vamos a explorar un poquito lo que no debemos hacer, me imagino, Alfonso. Cuéntanos un poquito este título, ¿de qué se trata? Hola Carlos, hola a todas los que habéis asistido. Pues el título se me ocurrió un poco por envidia, porque veía siempre cuando había algún encuentro de comunidades, que yo hace muchos años que voy, que la gente hace charlas y muchas de ellas eran, pues eso, cómo montar una comunidad, los pasos para crear la ecoaldea, y una de ellas me parece que fue Ulises, mi compañero, que era el 7 pasos para crear una comunidad. Y dije, jolín, por la experiencia que tengo, desde luego no hay pasos para crear una comunidad. O sea, es algo bastante milagroso, por decirlo de alguna manera, pero en cambio sí que luego vi que identifiqué que había varias maneras de acabar con ella, o varias cosas que nos quedamos por el camino a la hora de diseñarlas, como que la cosa no vaya bien. Y pensé, también es interesante los fracasos. Yo he tenido bastantes fracasos de montar comunidades y de ellos he aprendido por lo menos casi lo que no hay que hacer. Casi lo que no hay que hacer. Entonces, un poco el título era un título con gancho y bueno, lo dejé y he esperado hasta el día de hoy como para dar la charla. O sea, el título lo tengo desde hace años, pero como te explicaba antes, nunca me atreví, nunca tuve el conocimiento como para intentar darla. Y el día de hoy pues me estreno, espero que os guste y que tenga sentido. Bueno, me encanta el título. Muchas gracias nuevamente por estar acá. Gracias Olga Lucía, Diana Marcela, Juan Pablo, quienes están colaborando con la transmisión de esta charla y quienes son coanfitriones también del grupo Una Nueva Ecoaldea. Vamos a invitar a todos los presentes en la sala Zoom a escribir a través del chat sus preguntas y a las personas que nos están siguiendo a través de Facebook a escribir en el chat de Facebook sus preguntas y comentarios y vamos a transmitírselos a Alfonso al final de su charla, de su exposición. Entonces, muy bienvenidos todos y Alfonso, estamos en tus manos. Bien. Buenas noches aquí, buenas tardes por donde estéis. Veo que hay mucha gente latinoamericana. Y bueno, antes que nada, el otro día estuve en un webinar sobre racismo y me gustó una manera de empezar la charla diciendo algo que parece obvio, pero que también marcará mi exposición. Es que soy una persona blanca, soy un hombre, soy europeo, fui a un buen colegio, soy heterosexual y tuve una herencia que me ha permitido vivir como quise toda mi vida. Por lo tanto, es algo excepcional y todo lo que diga igual me atañe más a la visión que yo he podido tener que a la realidad de las demás personas, ¿no? Otra parte que también me gustaría compartir ahora es que soy de la Red Ibérica de Ecoaldeas y ahí nos hemos acostumbrado a hablar en femenino. O sea, me oiréis hablar en femenino porque hablamos de las personas, desde la persona hacia las personas. Entonces, cuando diga nosotras, no miréis alrededor mío a ver quiénes somos. Quiero decir que somos nosotras todas las personas que asistimos a esta charla. Bien, dicho esto, como decía antes, pues el título de la charla era un poco como un gancho y una manera de reírme un poquito de todos los manuales que hacemos. Yo tengo mi propio manual, en la RIE hemos desarrollado también los 14 pasos para tener una comunidad exitosa. También está el EDE, el Eco-Village Education, Design Education, la educación para diseñar ecoaldeas que se da durante un mes y se supone que sales de ahí y eres un diseñador de ecoaldeas. Y perdonad si me río, porque para mí una ecoaldea es algo tan raro como un pollo de 3 pies. O sea, es algo realmente difícil para aunar un conjunto de voluntades de la gente que vaya en contra de su propia educación, puesto que toda nuestra educación ha sido hacia la individualidad, y de repente dejar de lado una parte de nuestra individualidad para meternos en un proyecto común a perseguir un sueño utópico, pues es muy loable y es muy difícil, ¿no? Porque chocará con muchas barreras. Con barreras culturales, con barreras de creencias, chocarás con los vecinos lo primero, o sea, habrá a la que te asientes en un lugar, parecerá que todo
vaya en contra. No es un camino de rositas, pero sí es el camino que hay que hacer ahora. Pienso, sinceramente, que es el lugar donde hay que estar, ¿no? Intentándolo, intentar ese otro mundo es posible que decíamos y que ahora decimos no solo es posible, sino que es lo último que podemos hacer. O sea, juntarnos e intentar llevar adelante este proyecto colectivo de renovación de la Tierra, digamos, ¿no? Entonces, bueno, he preparado unas diapositivas ayer por la noche para guiarme y que no me pierda. Soy una persona creativa, por lo tanto bastante desorganizada. Iré para adelante y para atrás, y cuando me pierda ya le he pedido a Carlos que me diga, oye, que me diga algo, ¿no? O si me quedo en el limbo, pues también que me vuelva a traer a casa. Voy a empezar con la primera diapositiva. Los 7 pasos para destruir una comunidad. Bueno, aquí vemos cómo se destruyó Jerusalén, que por cierto fue destruido varias veces. O sea que somos capaces de destruirla varias veces, las comunidades también, ¿no? Las fuerzas en contra son muchas, ¿no? Sobre todo de lo que no podemos controlar, ¿no? De todo lo que se nos va a venir hacia afuera, de lo que va a pasar dentro de la comunidad al juntarnos con gente que normalmente no hemos conocido en un entorno de trabajo. Podemos tener amigos, podemos tener familiares, gente que ha sido muy afín, pero a la hora de ponernos a trabajar todas juntas es cuando realmente vamos a conocernos, ¿no? En este caso he dicho comunidad porque sé que hay bastante gente que lo de cualdea pues no le resuena. La cualdea es un término más moderno que las propias comunidades antiguas, por lo tanto hay comunidades que no se inscriben como cualdeas porque para ellas es un neologismo de algo que llevaban 40 años haciendo, ¿no? Pero en mi caso, cuando hable de comunidad aquí, o de cómo destruir esa comunidad, hablaré de un grupo de personas que deciden convivir juntas por alguna razón, por perseguir algún objetivo, y que en nuestro caso será seguramente pues, el diseñar un modo de vida alternativo en el que el cuidado tenga mucha importancia. El cuidado entre las personas, el cuidarnos unos a otras y el cuidar del planeta o del medio ambiente. Como ya he dicho antes, el conseguir una comunidad y que sea exitosa, eso es muy raro, ¿no? Por lo tanto, todo el cuidado que pongamos y todos los conocimientos que nos puedan dar la gente que tenga ya cierta experiencia, pues siempre ha de ser bienvenida, ¿no? Un poquito para hablar de Alfonso Flaquer, aunque actualmente me llamo Max, me he cambiado el nombre en mi último cambio porque he dejado mi propia caldea hace una semana, o sea que me tenéis otra vez a la caza de montar algún proyecto colectivo. Pero, en fin, aquí pongo un poco lo que son los hitos del por qué estoy hablando aquí, supongo, ¿no? No he puesto aquí que muy joven, como a los 23 años, entré a formar parte de una sociedad secreta y una fraternidad, digamos, en la que aprendí mucho, era algo esotérico, y ahí fue mi primer contacto con convivir con un grupo de personas con un objetivo muy común y entregándonos todo entre todas, ¿no? Esa parte se me quedó un poco como la conciencia, diciendo, ostras, hay otra manera de compartir con las demás desde otra base, ¿no? Y bueno, el otro día escribiendo esto lo recordé, diciendo, fíjate qué joven entré, digamos, en una comunidad, aunque viene a ser bastante diferente de lo que luego me trajo la vida. En los años 90 estuve viajando mucho, tuve una desgracia personal y me puse durante 10 años a viajar mucho por alrededor del Mediterráneo, por Oriente Medio, por el mundo, y acabé conviviendo en Egipto, estuve viviendo bastante tiempo en Egipto y acabé conviviendo con los beduinos alrededor del monte Moisés. Y ahí aprendí mucho sobre todo sobre resiliencia, porque es el monte Sinaí y los alrededores es un puro desierto, no hay absolutamente casi nada, de vez en cuando llueve, y con esas pequeñas charcas que deja la lluvia, pues los beduinos han conseguido pues, permanecer ahí durante cientos o miles de años, ¿no? Entonces aprendí mucho sobre la precariedad y también sobre cómo cuidar, el cuidado que tienen por cada planta que sale en el desierto, eso no lo conocemos nosotros.
cada plantita que sale, ahí sí que ves que es un milagro de la tierra, ¿no? Ahí nos cogimos como una casa, reformamos una casita de donde vivían antiguamente los beduinos. Estábamos en un vallecito ahí mirando el Monte Moisés, que es muy precioso. Si algún día podéis ir, os aconsejo, y tenéis inquietudes espirituales, ese es uno de los polos de la tierra, sin duda. Y yo aprendí también ahí a manejarme con el adobe, a reconstruir un poquito, a ver qué es posible vivir realmente en una habitación o dos. Tenía a mi mujer y 2 niñas pequeñas en aquel entonces. Y bueno, y atreverte eso con tus manos a construir cosas. Se me rompieron los techos, se nos cayeron todo. O sea, es siempre el prueba y fracaso y luego intentar acertar, ¿no? No he acertado mucho con los techos en mi vida, siempre se me cae, no sé qué pasa, pero bueno, lo sigo intentando, ¿no? Después de esos años, al final necesitaba aterrizar un poco y encontramos la base, que fue uno de los primeros proyectos que había de asentamientos sostenibles modernos así en el Estado español, aunque ya había otras ecoaldeas que yo no conocía, y me gustó el lugar. Era un pequeño aeródromo, que luego veréis una foto, que se había montado un particular, tenía una pista de aterrizaje y tenía un hangar con su avión, una mobile home, un depósito de agua elevado. Y me pareció fantástico porque pensé, digo, mira qué bien, aquí no hay nada que hacer, ya está todo hecho, podemos vivir aquí, hasta que llegó el verano y como todo era metálico, pues era imposible ni siquiera acercarse a lo que se suponía que iba a ser la casa, ¿no? De ahí lo pasé bastante mal porque yo no me gusta mucho el calor, pero gracias a ello un amigo me dijo, oye, ¿y si haces algo y lo recubres con paja? Y entonces puse lo de balas de paja en el internet y ahí caí con las construcciones de bala de paja. Y entonces revocamos todo el hangar, el avión lo quitamos, revocamos todo el hangar, la mobile home, todo lo con balas de paja, y ahí fuimos uno de los primeros que vivimos en una casa de balas de paja en el Estado español. Luego se nos acercó Ricky Nichin, creo que algunas de vosotros la conoceréis, que es la que más ha dado charlas y talleres sobre balas de paja. Fundamos la red de constructores de balas de paja, empezamos a dar charlas en la base, y de ahí me invitaron para ir a un encuentro de ecoaldeas. Yo aún no sabía lo que eran las ecoaldeas, y cuando conocí las ecoaldeas en el 2005 dije, jolín, esto es algo interesante, me gustaría tener algo así, ¿no? Allí empecé pues siendo el representante internacional, porque, bueno, por mi historia personal pues hablo varios idiomas, y cosa que en España no es tan común, y entonces empecé a ir un poco por Europa a representar a la Red Ibérica de Ecoaldeas, que es la más antigua de Europa después de Dinamarca. Somos realmente de los que más cosas hemos hecho y somos uno de los centros ahora mismo en Europa que más aportamos, también porque la oficina de las ecoaldeas europeas la trajimos a mi ecoaldea, a Arterra Bicimodu, y desde ahí pues irradian muchos conocimientos, muchos cursos y tal. En el 2006, cansado ya de estar quieto en un lado porque soy muy de movimiento, fundé la Caravan, que fue la primera ecoaldea móvil, creo que ha sido la única que perduró un poco también en España. Cruzamos España, pues reuní como a 22 personas, a carros con caballos, a camiones de la guerra mundial, íbamos con tipis, con yurtas, con domos, íbamos dando y con un circo. Íbamos dando charlas pues, de los temas que hablamos ahora, pero seguramente era demasiado pronto porque no venía nadie. Nadie sabía lo que era la permacultura y, bueno, y todas estas cosas, quizá era demasiado pronto. Fue muy duro para mí a nivel personal, y durante la caravana más me separé de la que había sido mi compañera durante 15 años. O sea, fue realmente un fracaso a nivel personal brutal. En cambio, mis hijas lo recuerdan como la mejor etapa de su vida, porque supongo que para un niño poder ir en carromato y que cada día pasen un lado a cosas diferentes y excepcionales, pues es lo más. Con el tiempo ya me reconcilié un poco con esa parte, ¿no? Luego en el 2011 lo volví a intentar, la otra ecoaldea llamada Avalon, estuvimos un buen tiempo, y también por falta de conocimiento y por una polarización que hubo allí, pues la cosa fracasó.
pero bueno, quedaron un diseño de unos campamentos sostenibles para jóvenes juntando deportes de aventura, ecología profunda y temas de comunidad muy interesantes. En el 2012, aquí pues después de ser representante de la RIE y ya de conocer varias gente, me fui elegido dentro del Consejo de Gen Europa, también porque hablo varios idiomas. También estoy muy relacionado con el nacimiento del Gen África, de la parte de la región africana, porque al haber vivido en África y al haber nacido africano, como digo siempre, porque cuando yo nací, Europa empezaban los Pirineos y por abajo éramos africanos y muy orgulloso y así lo viví. Y también porque sabía hacer los test bien y me dijeron, bueno, pues vente al Consejo de Gen Europa. De ahí pasé al Consejo de Gen Internacional durante un tiempo también, que es el que reúne a todas las regiones, de todas las ecoaldeas, digamos, del planeta. Del 2014, harto ya de intentar cosas que no me salían, acompañé a Mauge, que es como mi mentora, amiga, mi guía en muchas de las cosas de ecoaldeas. Muchas de las frases que diré aquí, en verdad, se las he escuchado a ella o a su hermana, que las dos fueron de las que empezaron con la CABE, la ecoaldea más antigua de España y que muchas de vosotras supongo conoceréis, ya debe tener pues casi 40 años, que no es poco. Y después, cuando ya me salí del Gen Internacional, pues a los que no saben qué hacer con ellos nos ponen en el Círculo de Sabios y desde entonces pues estoy en el Círculo de Sabios, que es como, bueno, la gente que tiene una experiencia tal que es mejor no perderla y que de vez en cuando pues intentamos aportar algo de ese conocimiento. Tengo ahora mismo un proyecto en mente que es estoy fabricando las mini casas, o sea, siempre sobre ruedas. El poder vivir sobre ruedas a mí me parece fantástico y irte moviendo si puedes permitírtelo. Y es esta de Tiny House ecológicas y ecoaldeas y repoblación, donde he reunido varios de los artículos, porque también escribo en la revista Ecohabitar artículos de humor sobre cómo vivir en ecoaldeas, intentando encontrar la parte divertida. Y aquí pues reúno artículos de todo tipo sobre mis andanzas y tal. A ver, esto va así. Vale, aquí estamos en lo que era las 3 reglas de oro de la base, este primer lugar en el que intenté hacer un asentamiento sostenible y varias veces intenté hacer comunidad y que en realidad funcionaba, pues era un sitio muy divertido, muy creativo y aquí pues os dejo esto que me hizo gracia porque siempre buscamos la visión, la misión, eso a veces se tarda mucho y aquí lo teníamos muy sencillo. Era un sitio solo para fumadores, sobre todo que si venías que trajeses tu tabaco y que no te llevases el mechero si te fueses, ¿no? Aquí vemos un poco lo que era el hangar con el avión, cómo ya lo convertimos por dentro, todo muy bonito. Luego fuimos creciendo porque nadie nos dijo nada y fuimos creciendo, ya hay varias viviendas. Todo muy caótico, todo el rato hay que rehacer las cosas. Un lugar de un aprendizaje fuerte porque ahí es es notorio el viento que hace, es un viento huracanado, se llama la tramontana y cuando pega la verdad es que se te lleva hasta las ideas, por eso es un lugar bastante despoblado, pero hay que saber bien cómo amarrar las cosas, ¿no? Aquí vemos pues lo que decía, ¿no? A veces los fracasos te enseñan, pero lo malo es que repitas siempre los mismos fracasos, que a veces nos suele pasar, tropezamos con la misma piedra y es algo muy humano. Estos vientos se llevaban los tejados una y otra vez, no tengo la foto de todos los tejados que se me han llevado y digo, coño, con el tiempo que llevo aquí aún no sé amarrar los tejados. También hicimos como una cúpula, que tampoco pensé que podría nevar nunca allí, es en la foto de la izquierda, y de repente nevó una nevada que dejó 1 metro y se me hundió la cúpula. Qué mal la debía hacer para hundir una cúpula, desde luego, ni aun queriéndolo, lo puedes diseñar tan mal. Pero ya digo que cuando hay energía y en una comunidad suele haber mucha energía y cuando hay manos, pues las cosas pues siguen adelante, sigues volviendo a reconstruir, igual el viento te lo volverá a tirar, pero bueno, seguirás como en ese eterno retorno, ¿no? Pero cuando se trata de comunidades, pues es lo que un poco por eso ponía esta diapositiva. Ha habido muchos fracasos de comunidades, ¿no? Mejor no pasásemos por los mismos lugares todas. O sea, hay lugares de los que desde luego hay
dinámicas que ya se sabe sí o sí que no van a funcionar. Y aún así, pues lo seguimos intentando. Una de ellas, que es la que ocurrió en la base, era de que era un lugar con unos propietarios. Y entonces, por mucho que se acercaba a la gente y por mucho que nosotros queríamos que fuese de todos y que todos decidiésemos, aún no sabíamos un poco lo que era el rango y las dinámicas del rango, ¿no? Entonces, claro, la gente, después de poner mucha energía en un lugar, se da cuenta diciendo, este lugar no es mío porque estoy poniendo tanta energía en un lugar que no va a ser mío, a pesar que nosotros queríamos compartir la propiedad, pero eso es más difícil porque la gente que se acerca normalmente a una comunidad no tiene dinero y, por lo tanto, intentar compartir una propiedad y que la gente ponga dinero en donde tú has puesto tampoco es una cosa que funcione. Por lo tanto, ese sí que fue una enseñanza y que lo repetimos mucho, supongo que allí también. Sí, también lo decías tú el otro día, me parece, Carlos, en el otro webinar que compartimos, que montar un proyecto colectivo en un lugar que tiene un dueño o una dueña es una labor en la que ya nosotros ni siquiera incubamos esos procesos. No les damos energía porque sabemos hacia dónde van a ir. O creemos saber hacia dónde van a ir, porque todo, como decía, que se junte la gente es milagroso. No quiero decir que es imposible, pero es 99% imposible. Dejemos un 1%, porque incluso aquí en la Rie hay un lugar que tiene dueños y que lleva también 15 o 20 años gente creyendo o sintiendo que vive en comunidad. Que siempre decimos, pero eso no puede ser una comunidad. Y ellos dicen, sí, nosotros lo decidimos todo. Por lo tanto, tampoco quiero decir que es imposible, pero casi, ¿no? A ese nivel. Los fracasos. Al empezar todo es muy bonito, ¿no? Es como, aquí he intentado pues decir, bueno, una comunidad. Como decía, es más raro que un pollo de 3 pies, pero vemos que hay pollos de 3 pies o alguien hizo un dibujo porque lo debió ver en algún momento de la historia. Las comunidades empiezan con mucha energía. Yo tengo especialmente energía para empezar cosas, pero luego no tengo para mantenerlas. Pero bueno, los que suelen empezar son esa gente creativa que tiene ideas locas, que todo el mundo dirá estás loco o loca, y eso va a ser difícil y la gente no sabe convivir, pero bueno, no podemos dejar de intentarlo, ¿no? Me gustó este pequeño cartel que quería yo cambiar, pero al final lo he dejado, que venía como de fábrica del Canva, de una herramienta para diseñar este tipo de presentaciones, que me dijo, ostras, esto es una invitación a un cumpleaños, pero un poco lo que es una invitación a una comunidad. Alguien dice, oye, tengo una idea o tengo un lugar, a veces es el lugar el que despierta, a veces es el proyecto, oye, vamos a hacer esto, y entonces hay una invitación, venga, veniros y tal, y lo pasaremos bien, porque casi siempre uno piensa que lo va a pasar bien. Es un lugar donde se va a reunir gente aparentemente afín, que comparte al menos unas creencias, unos valores, o eso es lo que se piensa uno a priori, y cuidaremos del planeta y cuidaremos de nosotras, de entre todas, y nos cuidaremos y crecerán los niños juntos y nos daremos las manos por las mañanas y cantaremos el Viva el Sol. Y hay esa parte de que uno tiene una imagen que es muy difícil de quedarse cuando no ha vivido en ecoaldea o en comunidad y es su primera intentona. Uno tiene la cabeza tan cargada de sueños y que casi todos estos sueños es un reflejo de películas que ha visto sobre cómo se vivía en el paraíso. Vamos, yo lo veo como así. Qué bien vivíamos allí, cuando todo era de todos, cuando las frutas las cogíamos con las manos, cuando no había problemas. Y también lo comparto aquí porque también es como para mí como una navegación. Alguien tiene el barco y dice, vamos a ir a tal sitio, que es el objetivo que se dan las personas de la comunidad, ¿no? Vamos a ir a tal lugar, subiros al barco y entre todos remaremos y entre todos pues llegaremos a buen puerto. La realidad es que una vez que te subes al barco, bueno, cada uno coge un remo y cada uno ha entendido que va a un lugar diferente, ¿no? Esto se materializa muy rápido. Por eso esta siguiente diapositiva, pues, aunque ya lo sepáis, os lo digo yo que tengo experiencia, la vida en comunidad es pura gestión de conflictos. O sea, desde el minuto 1 y en los 2 primeros meses, a los 2 primeros meses, incluso siendo pacifistas, ya lo que quieres es pegar a alguien. Es duro el confrontar esos sueños con los que uno llegaba a la realidad de lo que hay allí, ¿no? De cómo somos las personas cuando nos ponemos a convivir, a intentar tomar decisiones juntas,
a poner la misma energía a todo el mundo en el proyecto. Eso es casi imposible, hay que convivir con ello. No todo el mundo va a poner la misma energía. Tú pensarás siempre que estás poniendo el doble que el otro, siempre verás que el otro se está escaqueando, nunca verás cuando tú te estás escaqueando. Y sobre todo tendrás que enfrentarte, como decía al principio, a algo que no te cuentan, que es que una parte de tu individualidad la tienes que dejar de lado. Sí o sí, una parte de tu individualidad, al entrar en el nosotras, una parte del yo, se va a quedar por el camino. Entonces, depende del trabajo personal que tengas, eso hará que, bueno, que lo puedas llevar con menor o mayor dignidad. Pero si no tienes mucho trabajo personal, se notará, porque te quedarás, cogido en cada decisión o en cada opinión, y será como un lastre intentar que todos lleguen como a un mismo nivel de implicación, ¿no? Eso es casi imposible. También siempre digo que hay dos clases de comunidades. Recordar que ya he dicho que no hay 7 pasos para destruir una comunidad, simplemente un gancho. Habrá muchos más, pero bueno, solo un número. Tampoco hay 2 clases de comunidades, pero para hablar hay 2 clases de comunidades, las que son verticales, que podrían ser las que son espirituales y hay alguien que tiene la visión y los demás reconocen que tiene la visión y solo tienen que obedecer, y eso facilita mucho la convivencia, aunque siguen habiendo conflictos, por lo menos reconoces a alguien que tiene una visión y es el que va a llevar el timón de ese barco, ¿no? Y las otras, cuando decidimos hacerlo todo entre todas, es mucho menos eficiente, es más costoso, la gente se queda por el camino y a veces se pierde hasta el rumbo. Los conflictos no se resuelven, se gestionan, eso también hay que tenerlo claro, ¿no? Aparecerán conflictos que no los vas a solucionar, que lo único que podrás hacer es gestionarlos y, sobre todo, gestionar tus frustraciones, porque el tiempo que permanezcas en ese barco será el tiempo que seas capaz de gestionar tus frustraciones al respecto. Entras con muy buen rollo, con muchos sueños de lo que quieres hacer. Yo siempre pensé, haré un huerto, haré no sé qué. Cuando yo entré en Arterra Bicemodu, que era un antiguo colegio católico que luego habían convertido en un apart-hotel spa, habían jacuzzis, había gimnasio, habían frontones. Yo dije, oye, yo entro por todo esto. Ya me hago mayor, lo de jugar al frontón dentro de casa me gusta, el jacuzzi ya me irá bien arreglarlo, y el gimnasio, qué bien que tener, no había ido nunca al gimnasio, pero pensé, ya me llega la hora de tener un gimnasio. Nada de eso fue realizado. Es más, el primer mes lo primero que hicieron fue quitar el gimnasio, diciendo, oye, si quieres gimnasio, ves a hacer el huerto. En fin, me lo tuve que tragar. Cuando iba a jugar al frontón, al cabo de 2 días, alguien dijo, no, esto es ideal para hacer un estudio de música bioconstruido, y plantó un estudio de música bioconstruido cuando había muchos espacios, pero lo plantó en mi frontón. Y así, pues, con muchas cosas. O sea, que uno tiene muchos sueños, pero claro, los demás también tienen sus propios sueños, y hay que intentar ver cuál es el sueño colectivo que te ha llevado allí, y cuando te pierdes, siempre mirar hacia arriba. A ver, ¿por qué diantres estoy aquí? Por eso es importante lo de tener el documento de visión. Aunque conozco que hay alguna comunidad, algunas que se vanaglorian de no tener documento de visión, igual tienen 30 años de comunidad, lo más normal es que tengamos una visión que reúna a la gente y, sobre todo, que te ayude a ti cuando te has perdido totalmente y estás ya frustrado y dices, a ver, pero yo vine a hacer esto, es verdad. Y recordar esto, que sea como tu mantra, ¿no? Porque muchas de las pautas y de lo que va a ocurrir en la comunidad te llevarán a frustraciones personales. No soy muy amigo tampoco de castigar al ego, ya sé que el ego parece que haya que castigarlo, pero yo creo que el ego es lo único que aportamos en esta eternidad. Solo durante un instante de esta eternidad del cosmos habrá un ego como el nuestro. O sea, está bien pegarle, amarrarlo, situarlo donde tenga que estar, pero tampoco nos pasemos la vida destruyéndolo, ¿no? Que es a partir de ahí que podemos construir algo, digamos, es la piedra bruta sobre la que podemos transformarnos, y en el caso de la comunidad pasar de ese yo a ese nosotras, ¿no? Que estaba antes como compartiendo. Hay varios procesos, hay varias dinámicas también para ayudar a hacer ecoaldeas. Como he dicho, está LDE de Gaia Education, están los 14 pasos que tenemos en la RIE, aquí en Colombia supongo que también tenéis, y en Latinoamérica a través de CASA pues habéis podido definir
más o menos por dónde tienen que ir los tiros, ¿no? Pero también a veces, pues a eso, hay que hablar de las partes que seguramente van a pesar mucho en la comunidad, van a hacer que la comunidad no llegue a buen puerto, esa navegación, o que tú misma te vayas al final, por no haberlas tenido como en cuenta, ¿no? Entonces, como decía, la comunidad empieza con mucha energía, pero los conflictos enseguida pues, se harán notar. Conflicto primero con el entorno. Normalmente nos vamos a un lugar remoto, un lugar que no está habitado, y ya todo el vecindario, la gente que habita ahí de toda su vida dirá, ¿quién es esta gente? Nos plantamos en lugares simplemente porque nos ha gustado el lugar, porque es barato, porque está abandonado o porque hay capacidad de meternos allí. Una comunidad es como una pequeña protociudad, ¿no? Es como un pequeño pueblo que nace. Los pueblos no nacen, los pueblos tienen miles de años. Las ciudades tienen 100 o 200 o 300 años, los pueblos tienen miles de años de existencia. Crear un pueblo nuevo, antes crear un pueblo nuevo tenía que venir un chamán, empezar a mirar dónde bajaba el águila a coger la serpiente, como en el caso, o sea, una señal sobrenatural, clavar una estaca en la cabeza del dragón, empezar a trazar dónde serían los 4 direcciones o las 6 direcciones, y tenía toda una ritualística para poder elegir el lugar idóneo. Nosotras hoy en día, pues ya te digo, si hay un lugar libre, o los pueblos ocupados, o alguien que nos deja un predio o algo así, pues nos metemos sin tener en cuenta otras partes invisibles que aquí no voy a tocar porque tampoco las he preparado.